Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga mucho. Reciban un saludo especial de nuestra Asamblea Templo Bíblico Central de Puerto Plata. Todas las hermanas allá le mandan un saludo especial y están orando por este momento en que vamos a estar con ustedes compartiendo la palabra. Bueno, en esta noche yo quisiera hablar con ustedes acerca de un tema el cual le he puesto por nombre Caminando con Jesús. Estamos comenzando un año, ya vamos avanzado el mes de enero, y sabemos como creyentes que todas las que un día decidimos aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, como nuestro Salvador, entramos a un camino, a un trayecto que es recorrer con Él. Cuando nosotros hablamos de caminar, necesariamente a nuestra mente llega la idea de un camino, llega la idea de un trayecto y también nos pone a pensar cómo vamos a caminar. Y también cuando hablamos de un camino y de caminar pensamos a dónde vamos a llegar, cuál es el destino final. Como cristianas, el día que decidimos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entramos por una puerta estrecha. Esa puerta estrecha fue cuando ocurrió en nosotras el nuevo nacimiento. El día en que el equipaje de la propia justicia fue dejado al suelo y el día en que el peso de la carga del pecado de nuestra vida entendimos que solamente Él la pudo llevar en la cruz del Calvario en aquellas 3 horas de tinieblas cuando dijo consumado es. Entramos a una puerta estrecha y en Mateo, en el capítulo 7, quiero que abran sus Biblias, en el versículo 14. El Señor dice y llama a todo el que le va a seguir que entre por la puerta estrecha. Él es la puerta estrecha. Por eso las que estamos aquí aceptamos con dignidad que nos llamen cristianas, porque si entramos a caminar a un camino con Él, Él nos llamó. El día que aceptamos que era nuestro Salvador, comprendimos que no había ni una obra de justicia meritoria delante del Dios Padre de nosotras, que toda la justicia es de Él el único justo y que Él nos vistió con vestidura de justicia. Pues mis hermanas, entramos por una puerta estrecha, entramos a un camino estrecho. En Mateo 7:14, el Señor Jesucristo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Con este versículo definimos entonces en qué camino estamos caminando. Entonces, hemos leído muchos libros, hemos oído muchos mensajes, hemos hablado mucho de caminar con el Señor, de seguir al Señor. Pero ¿qué camino es el camino del cristianismo? Es un camino angosto, dice el Señor. El llamado entra por la puerta, entramos por la puerta, creímos que nuestro Salvador, ahora Él dice, entra por esa puerta estrecha que lleva por un camino como angosto. Si uno analiza la palabra angosto en el original escrito, en el tiempo en que está escrito, lo que quiere decir que el camino no solo es estrecho, el camino es difícil de caminar. Es un camino apretado. Tal vez algunas que estén aquí digan, no digas eso porque hay amigas y se van a asustar. El camino en la vida cristiana no es fácil. Es un camino estrecho. No está adornado. Si ustedes ven el versículo anterior, contrasta con otro camino que es ancho. ¿Por qué es estrecho? Porque hay una marca para este camino. No hay autoindulgencia, no hay autocomplacencia. Una vez decidimos, Cristo, yo te sigo y camino contigo, no tengo ninguna complacencia para mí, no hay ninguna licencia para mí. Por eso es tan estrecho, porque a la naturaleza humana no le gusta que nadie la frene, porque a la naturaleza humana le gusta el camino ancho donde hace lo que quiera, donde tiene autocomplacencia y nadie le controla. Pero el camino de la vida cristiana no está adornado así, es estrecho,
es difícil, es lo que quiere decir la palabra angosto, es apretado, es comprimido si uno lo busca en el original griego. Y lo que quiere decir es que es un camino donde van a haber dificultades. Pero hermanas, ahí mismo en el versículo 14, si ustedes tienen abierto Mateo 7, que espero que sí, dice que a pesar de que es así, es el camino que lleva a la vida abundante. Es el camino que nos dice el verdadero significado de la vida. Es el camino al que tenemos que dar testimonio a muchas que no han entendido el significado de la vida. A muchas que creen que el verdadero significado de la vida es ropa, comida, vestido, apariencia y lujos. Las cristianas tenemos que mostrar a las que no tienen al Señor que el camino estrecho es de vida abundante. Que lo hemos seguido a Él, que dijo que el que me sigue tiene vida y vida en abundancia. Pero no abundancia económica, no. Abundancia de vida divina. Porque cuando venimos a Él, nosotras todas venimos como toda mujer, con una vida natural, con una vida biológica que se va a gastar. Pero Él nos da vida y vida divina. La zoe en griego quiere decir una vida eterna. El apóstol Juan, que es un apóstol que escribe el Evangelio de Juan, es un evangelio precioso, y dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? Entramos a un camino donde tenemos vida y donde tenemos luz, donde vamos a mirar muy diferente a como veíamos antes, donde vamos a juzgar muy diferente a como juzgábamos antes. Es un camino estrecho. ¿Por qué es un camino estrecho? Porque no hay autocomplacencia, porque no hay autoindulgencia, no hago lo que yo quiero, sino yo hago lo que Él me diga. Él es que guía en el camino. Cuando hemos entrado a ese camino, tenemos que entender, para caminar con Él, lo que Él nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer este verso y quiero que tengamos la Biblia abierta ahí. Lucas 9, 23. Y el Señor dice que para seguir con Él, para caminar con Él, hay requisitos. Y en el versículo 23 Él dice Lucas escribiendo aquí, cómo era que el Señor decía, cómo era que el Señor llamaba a los que querían caminar con Él. Así lo decía y lo sigue diciendo, porque el Señor no cambia. Él es Dios y es inmutable. Los principios de Él que fueron antes son ahora. Lo mismo que le dijo a ellos allá, nos lo está diciendo a todas. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense que el Señor dice en el llamado para seguir caminando con Él, para caminar con Él, es un llamado opcional, no es obligatorio, si quieres. Desde el Génesis nosotros vemos que el Señor respeta la libertad humana y la sigue respetando, no obliga a nadie a seguirlo. Hermana, nos llamamos cristianas porque hemos querido seguirle a Él. No es obligatorio. Y este camino se sigue a Él por amor. Él no te va a forzar a nada. Él te llama con amor y te guía con amor. Entramos por fe y caminamos por fe en ese camino. Así es que nadie puede estar aquí obligada. Nadie puede mostrarse apática, indiferente, porque sigue al Señor, porque Él la llamó. No es obligatorio. Fíjense, Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, y están las condiciones. La primera condición para caminar con Él, la primera condición para seguir en pos de Él, es saber que Él va delante, ¿verdad? En pos de mí, no yo delante de Él. Él va delante. Para caminar con Él yo tengo que mirarlo a Él y tengo que hacer algo: negarme a mí mismo. Negarse a sí mismo es negar el yo. El yo es una palabrita que tiene dos letras, una I y una O. Pero tiene un significado tan profundo porque encierra orgullo, egoísmo y voluntad propia. Entonces el Señor dice: niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Hay que renunciar voluntariamente al caminar con Él a toda pretensión de derecho, a toda pretensión de que yo planifico, de que yo escojo, de que yo soy quien me gobierno.
Él es el Señor de toda mi vida en este camino. Pase lo que pase, aunque no entienda las circunstancias que esté viviendo, aunque el dolor sea difícil, aunque yo me parezca una catástrofe, Él es mi Señor y va adelante y sabe lo que está pasando. Entonces, me niego a planificar, me niego a reconocer mi propia voluntad sobre la de Él. No es que no tenga voluntad, el Señor respeta siempre nuestra voluntad, es que mi voluntad va a estar supeditada a la de Él. Eso es negarse a sí mismo. Y dice el versículo, tomar la cruz, ¿cómo? Cada día. Cuando caminamos con Él es un caminar diario, hermanas. Es día a día, hora a hora, paso a paso. Y dice tomar la cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es la señal de los condenados a muerte. Porque la cruz tiene un solo símbolo. Cuando Él cargó su cruz, dice el evangelista Juan, y Él cargando su cruz fue hacia el Gólgota, llevaba una sola señal, que estaba condenado a muerte. Pues debemos tomar nuestra cruz cada día. Tomar la cruz es elegir la vida que Él vivió. Es saber que debemos una señal. La cruz no es, yo cuando estudiaba estos pasajes pensaba, cuando estaba pequeña, que me crié en el catolicismo, los primeros años de mi vida, me decían que vivía llena de miedo y de temores, porque en todas partes uno ve cosas y, hazle la señal de la cruz, hazle la señal de la cruz. Y yo decía, no es hacer la señal de la cruz, es que la cristiana genuina sabe lo que es la señal de la cruz. La señal de la cruz es muerte. Pero la muerte en la Biblia no es aniquilación. La muerte en la Biblia es separación. Si hubo un hombre que entendió lo que era tomar la cruz cada día, llevar la señal de la cruz, la señal de los condenados a muerte, fue el apóstol Pablo. Si vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, yo sé que es un versículo que ustedes se lo saben muy bien. Él dice, con Cristo, juntamente que crucificado el yo, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él entendió que la cruz separa, mata mi yo, mi voluntad propia, mi orgullo, mi egoísmo de Cristo. Ese yo está que crucificado. Y ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, él habla también en el versículo 24, que hay un solo hecho que debe considerar todo cristiano genuino que ha entendido lo que el Señor dice cuando debe llevar su cruz cada día. Él dice, los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. La carne, el yo, la vieja naturaleza. Debemos considerarla crucificada, separadas. No, ella no me debe dominar. Hay un solo lugar para mis deseos, para mis pasiones, para mis pensamientos, para mis razonamientos, para lo que yo quiero. Hay un solo lugar, la cruz, la muerte. Y en el capítulo 6, ahí mismo de Gálatas, en el versículo 14, él entendió que la cruz también es señal de condenado a muerte. ¿Para qué? Veamos el verso 14 del capítulo 6 de Gálatas. Él entiende que también la cruz mata, separa. Acuérdense que la cruz siempre es símbolo de separación, no de muerte, no de aniquilación, de muerte, de separación. La muerte es símbolo de separación. El verso 14 del capítulo 16 de Gálatas, él se gloriaba, pero se gloriaba en la cruz de Cristo. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz, el lugar de los condenados a muerte, nos separa del mundo. Para el mundo, Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura.
Pero para los que creemos es poder de Dios para separarte, hermana, del mundo. No es posible caminar con Él sin separación. No es posible vida cristiana mezclada, porque entonces no hay luz ni hay poder en el testimonio. Estamos viviendo días difíciles en la iglesia. Tenemos una generación de creyentes que piensan que pueden ser cristianos, que pueden caminar con Cristo, mezclados paralelo con el mundo y sus principios. Hermanas, el mundo hizo una sola cosa con el Señor Dios, que dio su sangre por nosotras. Hizo una sola cosa, lo aborreció. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el Señor dijo: si a vosotros los aborrecen, sabed que a mí me han aborrecido antes. El mundo lo único que hizo fue desconocerlo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Juan dice: en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿Por qué la iglesia de hoy quiere que el mundo la conozca? ¿Por qué queremos parecernos a ella? ¿Por qué pensamos que somos dignas porque nos parecemos a la del mundo? ¿No te das cuenta que el mundo es un sistema diabólico que el hombre se ha inventado para ser feliz sin Dios? Si algo ha dejado el Señor a la iglesia aquí, a su pueblo, es para que camine en pos de Él y muestre la vida que Cristo dio y lleve el vituperio de Cristo lejos del mundo. La palabra iglesia significa ¿qué? Asamblea. Separado. Pero nosotras no queremos separarnos. El Señor nos va a llevar a separarnos, porque Él es celoso con su pueblo. Y si algo debe entender la cristiana genuina que ha conocido a su Señor, que camina con su Señor, es que Él es santo. En el mundo no hay pizca de santidad. En el mundo hay pecado por doquier. Es tiempo que para caminar con Él aprendamos a llevar la cruz. Algunas hermanas piensan que la cruz es el esposo que el Señor le dio o el hijo. No, esa no es la cruz que dice aquí. La cruz es: decídete a llevar la vida que Él vivió. Decídete a sufrir la vergüenza, el vituperio cuando se burlen de ti. Decídete a que si te dicen: te quito dinero del salario, te quito el empleo, porque tú enseñaste tal cosa en el trabajo, porque hiciste eso por la gloria del Señor, súfrelo por Él, porque Él lo sufrió por ti. Entonces, mis hermanas, caminar con el Señor es un camino ¿cómo? Estrecho. No es tan fácil. Ahora, mis hermanas, el camino de la vida abundante. ¿Por qué? Porque se camina no por obligación, se camina por amor. Pablo lo entendió y lo escribió en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 14 al 15. Él entendió que tenía que llevar la señal de los condenados a muerte, llevar la cruz cada día, no como una cosa pesarosa, no como, ay, qué cosa tan grande ser cristiana. Como me dijo un señor una vez que le estaba hablando del evangelio, me dijo: sí, yo entiendo muy bien lo que usted está diciendo del evangelio, porque usted es una religiosa. Yo le dije: no, yo no soy una religiosa. Yo soy una cristiana, lavada con la sangre de Cristo. Religiosos hay muchos, cristianos hay pocos. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15, Pablo entendió lo que es la señal de los condenados a muerte. Pablo entendió, ya lo vimos en Gálatas, lo que es la cruz. Y debemos entenderlo nosotras también. Esa es la vida cristiana, es el camino para seguir en pos de Él. El versículo 14 y 15 de 2 de Corintios 5, Pablo dijo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Eso es llevar la cruz. Ya no vivo para mí, vivo para Él. ¿Pero por qué? Ay, porque una obligación, porque tengo que hacerlo, porque qué tan difícil la vida cristiana. No. Porque el amor de Él aprieta mi corazón. ¿Ustedes saben por qué hay tan poca devoción? ¿Por qué hay tan poca santidad? Porque ignoramos la profundidad de su amor.
Es una tarea pendiente, crecer en el conocimiento de su amor. A medida que crecemos en el conocimiento de su amor, no con mucha teoría dando vuelta en la cabeza, no, con la vida práctica diaria. Entonces nosotras vamos a entender cómo ese amor aprieta el corazón. Y ya lo que yo hago, yo quiero vivir una vida que le agrade a Él. No porque yo lo amo mucho, no, porque Él me ama muchísimo. Porque es el amor que me aprieta, me empuja. Y déjenme decirle, mis hermanas, el único motivo esencial y validero delante del Señor para vivir la vida cristiana y para hacer toda la vida cristiana es el amor a Él. Es lo único. Si no se hace por amor a Él, no tiene ningún valor. El servicio, lo que sea, por amor a Él. Bien, mis hermanas, en este camino, ¿cómo vamos a caminar? Bueno, sabemos que vamos a caminar en pos de Él, sabemos que es un camino estrecho, sabemos que es un camino que demanda de nosotras separación, muerte, pero es un camino donde debemos aprender de Él, porque vamos en pos de Él. Vamos a Mateo capítulo 11, que es el texto que ustedes leyeron al principio, versículo 29 al 30. Vamos a ver que hay una sola manera de aprender de Él en este camino. Vamos a verlo en estos versículos. Él nos llama a aprender de Él. Mateo 11, versículo 29 al 30. Así que leemos el 28 para retomar la idea, pero vamos a hacer énfasis en el 29 y 30. El 28, Mateo 11, si están ahí, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, aquí vemos que hay una sola manera de aprender del Señor. Cuando estamos caminando con Él, vamos en pos de Él, vamos aprendiendo de Él cada día, hermanas. Cada día tenemos que aprender más de Él. Porque cuando aprendemos más de Él, ¿saben qué va a pasar? Vamos a amar más. Entonces vamos a servir más. Y va a tener más valor lo que hacemos para Él. Entonces, miren, mis hermanas, aquí como que ustedes ven el pasaje como que algo que se contradice, porque el versículo 28 el Señor dice que vamos a descansar. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y descansaréis. Hemos venido a Él. Hemos descansado de las cargas del pecado, porque ya no hay un solo pecado que nos acuse delante de Dios, ¿sí? Estamos descansadas, estamos justificadas. Pero el versículo 29 dice: después que vienes y descansas, entiendes, toda la obra la hizo Él, ha sido justificada, hay que caminar, hay que llevar ¿qué? Un yugo. Hay una sola manera de aprender de Él: enyugada con Él. Ustedes saben lo que es el yugo. El yugo es una pieza de madera que se coloca en la cabeza de los bueyes para que hagan el trabajo, ¿verdad? Sí, lo han visto. Pero el yugo tiene un simbolismo espiritual. Significa obediencia y servicio. Cuando los bueyes van enyugados, van los dos para hacer un trabajo, ¿no? Y van en un mismo propósito y van a un mismo lugar y van avanzando. Pero aquí el Señor está diciendo: ven, lleva mi yugo y aprende. ¿No es así? Eso es lo que dice el versículo. Una vez rescatadas, hemos descargado todas nuestras cargas sobre Él. Ahora nosotros vamos a llevar un yugo con Él. Pero no piensen, mis queridas hermanas, las jóvenes, que esto es una cosa grande, un yugo grande, una cruz pesada. No, es un yugo de abnegación fácil que no deja descansar, porque es en amor que se lleva. Miren, mis hermanas, ¿y qué significa estar enyugadas con Él? Lo primero que tenemos que darnos cuenta qué significa esto es que cuando caminamos, porque los bueyes van enyugados, van caminando llevando el arado, estamos caminando en el camino, compartimos el caminar con Él. Porque estamos unidas, Él dice: llevad mi yugo, es con Él que llevamos el yugo cada una, cabeza con cabeza. Cada vicisitud del camino, nosotras vamos acompañadas ¿de quién? De Él. Nunca estaremos solas. Él decidió atarse en yugo a nosotras y nadie romperá ese yugo. Cada momento en que estemos caminando, a nuestra voz, a nuestros ruegos, ¿quién es el que primero la oye? Él.
Aún antes que lo oiga el esposo, aún antes que lo oiga la mejor amiga, Él oye todo clamor. Él está enyugado con nosotras. Hermana, es una honra inconmensurable que Cristo esté enyugada con nosotras. ¿Ustedes saben lo que significa eso? El Dios eterno, el Shaddai, el Todopoderoso, está enyugada cabeza con cabeza por toda la eternidad. Hermanas, y déjenme decirle algo, no nos va a soltar. Todo el camino Él va con nosotras. ¿Y saben qué significa también estar enyugada con Él? Que llevamos peso, que llevamos carga en el camino, pero la mayor carga la lleva Él. Y que todas las que estamos como cristianas hemos caminado, sabemos que muchas veces en este camino el yugo toca al suelo. Y no tenemos fuerza, estamos desanimadas. Muchas veces decimos no puedo más, pero ¿saben que hemos experimentado? Que Él es el buey fuerte y tira y sube el yugo y avanza. Solo eso hay que experimentarlo para uno darse cuenta la bendición de estar unida con Él así. A veces tú sientes y dices, no puedo con esta prueba. Es demasiado, porque yo soy el buey débil. Usted es el buey débil, pero Él es el fuerte. Entonces Él levanta el yugo y dice, avancemos. La cuesta está empinada, está difícil subirla. El vendaval arrecia. Hay obstáculos, pero tú sientes como la fuerza de Él te levanta. Entonces uno entiende las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, cuando dice, tú no has sabido. Tú no has entendido que el Dios eterno es Jehová, que creó los cielos y la tierra. No se cansa ni se fatiga con cansancio. Los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mis hermanas, yo puedo dar testimonio, ustedes también. A veces estamos cansadas, pero Él levanta, Él renueva. Y tú dices, ¿de dónde me salió la fuerza? Él fue que la llevó. Él es el fuerte, nosotras somos débiles. Eso es caminar. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que Él fortalece. Estamos aprendiendo también que a veces es fuerte el yugo, ¿saben? A veces la carga oprime demasiado. Pero miren lo que, si ustedes tienen su Biblia ahí en Mateo 11, donde estamos viendo, verso 29, Él dice, ¿qué tenemos que aprender llevando el yugo de Él? Que Él es como manso y humilde de corazón. A veces la prueba es tan grande que tú lo que quieres es decir, sácame de aquí, yo me quiero ir, yo no quiero estar ahí. Y Él dice, vamos a estar aquí, tú no estás sola, tú estás enyugada conmigo. Yo sé que tú no tienes fuerza, pero yo la tengo toda. Entonces, hermanas, Él nos está enseñando a ser, ¿saben qué? Mansas y humildes de corazón. Porque a veces queremos pelear con Él. No somos mansas. Vamos a ser honestas toditas aquí. A veces es tan difícil que tú empiezas a buscar argumentos y a justificar. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y Él te está diciendo, aprende de mí. ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón. Nadie es más manso que Él. Nadie. Dios eterno, el Verbo, creador de todas las cosas, soportó esputo en su rostro. Soportó la desnudez de su cuerpo. Soportó blasfemias, burla y no abrió su boca. No existe mayor ejemplo de mansedumbre que la de Él. Si sentimos que en el yugo nos están humillando o es muy difícil, miremoslo a Él. Entonces vamos a aprender de Él humildad y mansedumbre. Y Él dice ahí en Mateo que si llevamos así con Él, aprendiendo de Él, vamos a encontrar, ¿saben qué? Al final del versículo 29,
descanso. Porque no hay una cosa más terrible que nosotras pelear. En este camino, no, hermana, no peleemos con Él. Seamos humildes. ¿Saben qué pasa cuando somos humildes caminando así con Él? Que Él da gracia. No podemos, pero cuando nos ponemos orgullosas y queremos justificarnos, no, seamos humildes, aceptémoslo todo, así mismo, aunque no entendamos nada. ¿Saben qué? Yo a veces no estoy entendiendo nada de lo que Él está haciendo, porque sus pensamientos son muy altos. Pero entonces, Él me dice, tienes que ser humilde. Porque yo sabe que te voy a dar, porque eres humilde, gracia. Como se la dio a Pablo, ¿verdad? Con ese aguijón que le lastimaba en la carne, él tuvo que entender que la gracia del Señor, que es suficiente. Bien, mis hermanas, en ese camino que hemos decidido como cristianas, vamos en pos de Él, vamos aprendiendo, pero es un camino de separación, es un camino de aprendizaje, también caminando con Él, es un camino donde debemos estar en comunión con Él. Y comunión con Él, ¿saben? A mí me gusta la definición de comunión. Leía en una ocasión un hermano que decía, comunión es intimidad. Pero me gusta la definición que hace el hermano William McDonald. Dice, comunión es una situación donde dos o más personas comparten cosas en común. En este camino nosotras tenemos que compartir con Él y Él comparte con nosotras. Compartir nuestros afectos y nuestro corazón. Ahora yo le quiero decir algo a ustedes. El Señor quiere que compartamos todo nuestro afecto, todo nuestro corazón. Él no acepta corazones divididos. No puede haber ningún rinconcito ahí donde nosotras creemos como que Él no debe estar. Él tiene que estar en todo rincón, en todas partes de nuestro corazón, para que haya una plena comunión con Él. Él sabe que el pecado mora en nosotras, que tenemos una naturaleza caída, pero Él nos ha dado la morada del Espíritu y su palabra para que mantengamos la comunión. Y el ejercicio vital de la oración para que cuando la comunión se interrumpe, ¿verdad? Porque hay un pecado que no hemos confesado, Él solamente lo sabe o algo que ya hemos hecho, podamos ir en oración y Él es nuestro abogado e intercede por nosotras. Vamos al Salmo 91, es un salmo de comunión. Aunque es un salmo mesiánico y aplicado al Señor Jesucristo, porque Él fue el único que anduvo en perfecta comunión con el Padre aquí en la tierra, pero también tiene nuestras enseñanzas para nosotras. Yo no voy a detallar completamente el salmo, sino que solamente voy a tomar algunos acápites por razones del tiempo, para que hablemos un poco de este camino que seguimos con el Señor en comunión con Él. Voy a leerlo un poquito rápido y voy a sacar algunos acápites así, porque el tiempo casi siempre me traiciona. Decía una hermana en una reunión que teníamos, a la amiga aquí, me señaló a mí, le vamos a poner un timbre. O sea, yo sé, sí. Y Franklin me dijo, acuérdate que es mejor que la dejes esperando a que la canses. Entonces vamos al Salmo 91, vamos a leer el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 14. Lo voy a leer un poquito rápido, un salmo que ustedes la mayoría lo conocen. Mucha gente lo tiene abierto en su Biblia. La Biblia le gusta mucho. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Miren, hermanas, el único que ha habitado bajo el abrigo del Altísimo, habitar es comunión. Porque uno puede estar junto con una persona en una casa, pero no en comunión.
Comunión, yo le decía, es intimidad y es compartir cosas en común. El único que compartió todo, su voluntad y todo con Dios el Padre perfectamente fue el Señor Jesucristo. Como hombre perfecto, nunca hizo su voluntad, sino la del Padre. Pero tiene esa enseñanza este salmo para nosotras, porque también tiene una aplicación para nosotras. Si estamos en comunión con Él, el Señor nos va a dar la bendición de su cuidado y su protección. Y sobre todo miren lo que dice el verso 14, porque el salmo está lleno de mucha esperanza. Pero el verso 14 dice algo muy importante, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. El amor del corazón de ese creyente no está dividido, entre otras cosas. Su amor está ¿en quién? En Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hermanas, hay un principio que yo siempre se lo repito a las jóvenes, sobre todo cuando se van a la universidad, un principio que el profeta le dijo a Elí cuando fue a Silo allá a exhortarlo al sacerdote Elí. Le dijo: Dios honra a los que le honran. Y este salmo le quiere decir eso. Mientras estemos en comunión con Él, hermana, no tenga miedo. Nada que pase está fuera de su control. Él honra a los que le honran. Si tú has puesto tu amor en Él, Él te librará. Miren, mis hermanas, rápidamente en este salmo vamos a ver que en el camino que podemos seguir en comunión con el Señor hay peligros. Miren lo que dice, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, mantengan su Biblia abierta. En el versículo 3 hay una promesa, dice: Él te librará del lazo del cazador. En el versículo 13 te dice: el león, el áspid y ¿quién más? Y el dragón. Todos esos son símbolos de una sola persona. ¿Quién ustedes creen que es? Satanás. El apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, una cosa que le digo a las hermanas siempre: ruge. Y cuando ruge atemoriza, pero no nos puede destruir. Áspid es serpiente. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice que a los corintios que él tenía temor de que la serpiente antigua hubiese seducido sus sentidos como lo hizo con Eva. Él hace eso. En este caminar con el Señor, el enemigo puede seducir nuestros sentidos y desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Pero dice el Señor que si andamos en comunión con Él, ¿qué pasa? Él nos librará. Comunión es, hermana, que no exista un pecado que yo no haya confesado delante de Él. Porque el pecado interrumpe la comunión. Por eso es que a diario hay que confesar pecados a Él, al Señor. Porque pecamos a diario. Entonces fíjense también aquí, si ustedes ven el versículo 3, al final dice: peste destructora. Y el versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en la oscuridad, mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es la peste destructora? ¿Qué es la pestilencia? ¿Qué es la mortandad? El pecado. Porque el pecado lo que trae es muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Dice mortandad de día, pestilencia. Estamos rodeados de pecado por todas partes. Y no estamos exentas de no contaminarnos en este caminar. Estamos caminando en pos de Él, pero los pies se pueden ensuciar con el pecado que nos rodea. Pero ¿saben qué? Hay una manera de lavar los pies: la palabra. Efesios 5:25, no lo voy a leer el texto por razones del tiempo. Cristo quiere presentarse una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, por el lavamiento del agua de la palabra. No te dejes de congregar, no dejes de ir a la escuela dominical, a los estudios de las hermanas, porque ahí está la porción que te va a lavar los pies del pecado del día que te ensuciaste. Es importante la comunión, porque es lo único que nos preserva para caminar este camino para la gloria de Él y terminar este camino bien. Entonces ustedes siguen viendo ahí el Salmo 91. Vamos a ver aquí también que en el versículo 5 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Qué es el terror nocturno?
pienso que son aquellos momentos donde estamos en la cama y no podemos dormir. Hay cosas que nos están quitando el sueño, dan miedo, dan terror. Todas los hemos vivido. Porque el miedo es producto de nuestra condición caída humana. Hay terrores nocturnos. De hecho, hay una enfermedad que se llama terrores nocturnos, pero está hablando aquí el salmista en lo espiritual. A veces el sueño se va, hay insomnio, hay miedos. Se nos puede quitar, pero ¿qué dice él? Si tú andas en comunión, no temerás al terror nocturno. Y miren lo que dice el versículo también en la parte B. Ni saeta que vuele de día. Usted sabe lo que es una saeta, ¿verdad? Una flecha. Una flecha es un mal pensamiento que surge de improviso en nuestra mente. Con una imagen que vimos en la calle, con una lectura no adecuada, con una conversación de dudosa rectitud. A veces hasta acabando el mensaje, yéndonos a saludar, una hermana lanza una palabra como una saeta que nos enfría el mensaje que el Señor nos dio. Pero cuando andas en comunión, no tienes temor a esas saetas. La fe está fortalecida y tú sigue adelante. No tendrás temor. Ese es el caminar con Él. Hermanas, yo creo que el tiempo, yo creo que lo agoté. Todavía no he terminado. Pero ustedes me dicen si termino aquí o sigo. No sé. Bueno, hermanas, hay peligros en nosotras en este camino. Ya vimos peligros más o menos ahí en el Salmo 91, Satanás, ¿verdad? Que nos tienta, pero acuérdense que nosotras tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que cuando somos tentadas o probadas, hay uno a la diestra del Padre, intercediendo por nosotras y sabe que somos débiles. Entonces, mis hermanas, hay peligros de qué puede pasar con nosotras. Podemos tropezar en el camino. Primera de Corintios capítulo 10 verso 31 al 33. Podemos tropezar, es una posibilidad. Pablo, el apóstol, escribiendo a los hermanos de Corinto, a la iglesia, le hacía esa exhortación y la hace a nosotros también, porque la palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Dice Primera de Corintios 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hay mucho que decir de este texto, pero voy a decirle unos puntos relevantes. En este camino se camina para la gloria del Señor. Y en el versículo 31 le tienen toda la instrucción. Si comemos, si bebemos, cualquier cosa que hagamos, primeramente debemos buscar la gloria de Dios. Pueden ser cosas sencillas. A veces ni encuentra uno en la Biblia que dice que no haga eso. Pero tenemos que hacer siempre esta pregunta: ¿esto glorifica al Señor? Y la segunda pregunta que tendríamos que hacernos la dice el verso 32. ¿Esto que voy a hacer hará tropezar a mi hermano? Si no edifica a mi hermano, si no me edifica a mí, si no da gloria a Dios, no lo puedo hacer, aunque la Biblia no diga que no lo haga. Es tan profunda la vida cristiana que ya no se trata, yo le decía a ustedes, este camino está hecho de mi autocomplacencia. Hay hermanas que me dicen, yo le digo a una hermana, no debes hacerlo por la hermana débil, no lo debes hacer. Pero entonces toda la vida mi vida va a estar supeditada a la hermana débil. Digo, por la hermana débil murió Cristo. Y si el ponerte esa ropa hiere la conciencia de la hermana débil, si tú amas a Cristo y conoces el amor de Cristo, tú no te la pones porque la va a hacer tropezar. Va a hacer que su conciencia débil se duela. Ámala como la ama Cristo. Siempre vamos a tener hermanas débiles. No estás entendiendo que entraste a un camino donde no está tu voluntad. Es un camino estrecho.
De ahí viene la sabiduría. El Señor nos enseña entonces a decir, oye, aún el vestido que me voy a poner tengo que pensar si puede ser un obstáculo para mi hermana que me va a mirar. O para el hermano, más allá todavía. Y no voy a entrar en esos detalles, pero ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Eso es tan sencillo como eso. A veces son cosas que vamos a hacer o palabras que vamos a decir. Hay que pedirle mucha sabiduría y dirección al Señor. Andar en comunión con Él nos va a evitar muchas veces y nos va a cerrar bien la boca. Porque mucho que nos gusta hablar. Es nuestra debilidad. Una de nuestras grandes debilidades de las mujeres es que hablamos mucho. Por eso la Biblia nos manda a callar muchas veces. Pero ¿cuántas veces tenemos que apropiarnos del salmista David de sus palabras que dice, cierra la puerta de mis labios, sella la puerta de mi boca? ¿Por qué? Porque una expresión que tú digas, una palabra que tú digas puede ir, puede hacer tropezar. Bueno, hermanas, hay que tener cuidado. Ahora Pablo decía, yo dividía en el verso 32 a la población en judíos, ¿verdad? Que se guiaban por la ley de Moisés, los gentiles que andaban sin ley y la iglesia de Dios. Ay, hermanas, yo no voy a abundar mucho sobre eso sería otro tema, pero Dios nos guarde de no hacer tropezar a la iglesia de Dios. Porque por desamor es que lo hacemos. Si amáramos al Señor, amamos a ese hermano. Y por Él no lo hago. Aunque no, para mí no sea pecado, ¿me entienden? Aunque para mí, porque Pablo estaba hablando de comida, de comida. Ustedes saben que comerse una cosa, decía, sacrificado a un ídolo, eso no tiene nada que ver, eso no es pecado. Pero si a mi hermano débil es pecado, yo no me lo puedo comer. Y así es. Entonces, mis hermanas, podemos tropezar. Dios nos guarde, ¿verdad?, de tropezar, nos ayude a mantener la comunión y en amor mirar al Señor y mirar al hermano en lo que hacemos. Podemos resbalar. En el Salmo 73, versículo 1 al 3, encontramos un hombre de Dios que estuvo a punto de resbalar. Y ustedes han leído mucho ese salmo, fue Asaf. Él casi resbala en el caminar de su fe. Él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? El verso 3 lo explica. Por poco se desliza, por poco se va, ¿verdad?, de andar derecho, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuidado con envidiar los que están en el mundo y afuera, y sentir que la vida nuestra tiene valor y sentido y es una vida abundante por lo que ellos tienen allá. Nos deslizamos, hermana. La vida cristiana no tiene valor por la vanagloria de esta vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. La vida cristiana tiene valor por quien va contigo caminando, que es el que te ayuda a seguir adelante. Bueno, también podemos vernos en grandes pruebas en este camino. Mateo capítulo 14, verso 29 al 31. Y en medio de las pruebas podemos hundirnos. Ustedes saben, este pasaje es muy bonito, es muy rico en enseñanza. Y es cuando ellos están en una tempestad en la mar de Galilea. Y la barca comienza a hundirse. Y el Señor se presenta en medio del mar caminando a la cuarta vigilia de la noche y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero era una gran prueba de fe. ¿Qué pasó? Pedro le dice, Señor, miren el verso 28, Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces el camino será así, como una mar embravecida. Él quiere que caminemos sobre las aguas, no arrastrándonos, firmes. Pero miren, hermanas, la clave.
Verso 29. Pedro descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el verso 30 dice, pero él al ver el fuerte viento contrario tuvo miedo. Se comenzó a hundir cuando los ojos se quitaron del Señor. Se comenzó a hundir cuando dejó de verlo a él y vio que el viento contrario. La verdad es que las pruebas muchas veces son así, son intensas, son como un mar intenso y muchas veces el viento contrario, comenzamos a mirar las adversidades, las dificultades y comenzamos a hundirnos. Y el Señor tiene que decirnos, yo estoy aquí, ten ánimo. ¿Por qué dudas, mujer de poca fe? Fortalécete. Así que existe el peligro de que nos hundamos en medio de las pruebas. Pero Él no nos va a dejar hundir. Él nos va a decir, estoy aquí, fortalécete en la fe y nos va a dar la porción de la palabra que nos va a fortalecer cada día. Mis hermanas, este camino es un camino donde se sigue a Él y se sirve a Él. Vamos a San Juan capítulo 12, verso 25, verso 26. Y no se preocupen que ya estoy terminando. San Juan 12, 25, 26. En San Juan 12, 25, 26, el Señor ya está llegando a las últimas horas de su vida terrenal. Ha sido ungido por María de Betania, ya estaba anticipando su crucifixión y hablando de que Él tenía que morir como un grano de trigo para dar mucho fruto. Y ahí le dice a todos los que decidimos seguirle a Él, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cualquiera que lea este versículo piensa que el Señor está hablando de aborrecerse uno mismo, no. Cuando Él habla del que ama su vida, está diciendo, desde el punto de vista natural humano, el que sigue con Él el camino y estima la vida natural, la comodidad, las cosas materiales, las cosas perecederas, estima más que a Él eso, va a perder vida. Ahora, el que valora a Cristo más que sus propios intereses, que su vida natural, tiene vida para la eternidad. No es que por usted valorar eso va a tener la vida eterna, no. Miren lo que Él dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aborrecer la vida no es que usted va a suicidarse, ni que se va a odiar, no. Es que usted hace una compensación. Usted establece que la propia vida mía va a estar en un segundo lugar. Amo más a Cristo que mi comodidad. A veces uno está tan cansada que uno quisiera quedarse en su casa con sus pies para arriba y no ir para ningún estudio bíblico. A veces, y usted dice, pero yo tengo derecho, el Señor sabe lo cansada que yo estoy. A veces uno está tan agotada que dice, yo no voy a regar ningún tratado porque que vayan otro, porque solo el Señor sabe cómo estoy yo con este dolor de cabeza y me quedo tranquila. ¿Saben? En el camino como cristianos, el Señor nos va a llevar a establecer este estimado. ¿Qué estás valorando más? ¿Tus propios intereses? ¿Tu propia vida? ¿La estás cuidando más? ¿O el amor a Cristo? El que pone a un lado sus propios intereses y lo de Cristo primero, sus negocios y lo de Él, el Señor dice aquí que Él le honrará. El Padre le honrará. Miren cómo Él dice, verso 26, si alguno me sirve, sígame. En este camino hay que servirle a Él, pero siguiéndolo a Él. No a nuestra manera, sino a la de Él. Él sabe dónde que le vamos a servir y cómo le vamos a servir. A veces queremos servir como yo quiera, en las condiciones que yo quiera, en la comodidad que yo quiera. No. Acuérdense que tenemos que aprender de Él que mansedumbre y humildad. A veces te va a llevar a servir y nunca te imaginaste que era eso lo que Él quería que tú sirvieras. Pero ahí es que Él se va a glorificar en tu vida. Ahí es que Él te va a moldear, a hacerte mansa y humilde como Él, porque tú le estás siguiendo en obediencia, ¿verdad? Acuérdense que el yugo tiene dos significados, obediencia y servicio.
Y ese servicio que tú no querías, Él te va a llevar a hacerlo por amor. Entonces tú le sigues, le sirve y dice, donde dice el Señor aquí una promesa, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también Él estará, mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En este camino, cuando le servimos a Él, hay un privilegio enorme, una esperanza, una promesa grande. El Padre honrará al que le sirve con humildad y en amor. El Padre mismo, en la presencia de Él, va a honrarlo. Y mis hermanas, por último, este camino tiene un destino final, que como ustedes saben, es la gloria. Es un destino glorioso, Apocalipsis 19, 7 a 9. Vamos a seguir caminando hasta que nosotras nos presentemos delante de Él. En Apocalipsis 19, versículo 7, versículo al 9, va a ocurrir un evento muy grande cuando nosotras lleguemos a estar con el Señor. Mientras estamos aquí caminando con Él, ¿sabe cómo el Señor nos ve? Como una novia que está desposada, que está comprometida con un solo novio, que es Él. En este camino nosotras tenemos que serle fiel a Él, hermana. No podemos fornicar con el corazón con otros novios. Somos una novia desposada con un solo novio. Pablo así lo dice en 1 Corintios 10, le dice a los corintios, yo los he desposado a ustedes con un solo novio. Ahora, Apocalipsis 19, versículo 7 al versículo 9, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras, ¿cómo son? Verdaderas de Dios. Se cumplirá. Llegaremos allá. Y allá Él va a ver el vestido que vamos a lucir. Acciones justas. Él nos ha dado el privilegio, fíjense lo que dice el versículo, nos ha concedido por gracia a que hagamos acciones justas. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo en nosotras. Y ese es el vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que Él está mirando cada día en este caminar. Buenas obras que el Espíritu hace en nosotras y nos utiliza como instrumento. Ahora, mis hermanas, que Dios nos guarde de que al presentarnos delante del Señor Jesucristo, nos presentemos con el vestido descolorido de la negligencia y de la indiferencia. Que ojalá cuando el Señor nos vea gozosas, Él vea en nosotros acciones justas, que solo Él pesa y sabe cuáles son. Porque acuérdense, a veces nosotros lo miramos con nuestros ojos y miremos, esa hermana trabaja mucho, hace muchas cosas, a nuestra apariencia. Pero el Señor ve lo que hacemos, pero Él también ve la motivación. Y tendrá valor todo lo que hayamos hecho en este camino, de acuerdo a la motivación que lo haya llevado a ejercerse. La única motivación valedera delante de Él es el amor a Él. Que vivamos fieles a Él por amor a Él. Que el Señor les bendiga.